Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que quizás no hemos tratado antes, pero ahora es importante hacerlo. Estamos en el año 2020 y acaba de terminar el, comillas, año teocrático 2020 y están disponibles en el sitio web de la secta Testigos de Jehová los grandes totales o el total general para el año de servicio 2020 o el año teocrático como se llama. ¿Qué es un año teocrático? Un año teocrático no tiene nada que ver con teocracia, con Dios o con alguna divinidad, algún superhéroe o algún espíritu chocarrero. No tiene nada que ver con eso, sino que tiene más bien, es un arreglo convencional de las instituciones públicas, privadas o no gubernamentales de los países, especialmente en Estados Unidos, en otros países también obviamente, para poder ordenar sus cuentas y poder presentar sus estados financieros y de operación a sus accionistas o al gobierno, si es que hay que pagar impuestos. Entonces, un año calendario, todos sabemos, parte el 1 de enero de un año y termina el 31 de diciembre de ese mismo año. Es un año calendario que corresponde a la vuelta en su órbita del planeta Tierra en torno al Sol. 365 días, año calendario, todo lo tenemos integrado, todos nosotros calculamos nuestra edad basada en años calendario. El año fiscal es algo distinto. Año fiscal es un tiempo que se determina también 12 meses, un periodo de 12 meses que ocupan las compañías para propósitos de contabilidad. En el caso de los testigos de Jehová, el comillas comillas año teocrático o año de servicio corresponde al periodo que se cuenta desde el 1 de septiembre de un año hasta hasta el final de agosto del año siguiente. Entonces, por ejemplo, el año de servicio eh, 2020, un año teocrático, 2020 empezó el 1 de septiembre de 1919 y terminó el 31 de agosto del año 2020. Y en septiembre, octubre, noviembre y diciembre hay 4 meses para que ellos puedan compilar toda la información mundial y presentarla en el anuario, en la revista, en folleto, en la reunión, en la asamblea donde ellos quieran pretenderlo para decir cómo estuvo el año que ellos tuvieron. Ahora, ¿por qué nos importa esto? Nos importa porque nos permite determinar cuál es el estado del progreso de los testigos de Jehová en terreno, qué es lo que está pasando. Obviamente, durante el año fiscal o teocrático, como quieran llamarlo, año de servicio, que es un año fiscal al fin y al cabo, también compila toda la información financiera de la secta, todos los miles de millones de dólares que se mueven todos los años. Pero obviamente ellos no lo exponen, no lo expresan, sino que lo que tenemos nosotros es el número de gente que está asociada a ellos, está relacionado con la gente y la actividad que tienen lo que se llaman los publicadores. Y ellos denominan publicadores no solamente a la gente que está bautizada, sino a la gente que ha sido autorizada para poder salir a predicar o pararse en un carrito, entregar papelito, etcétera. Cualquier persona que entrega su informe en un papelito dice, mira, yo estuve hablando acerca de Don Jehová 5 minutos y 10 horas, que ahí está el informe. Ahora se permiten 15 minutos de predicación al mes, te permite entregar un informe, un reporte, para que tú no quedes inactivo. Entonces, eso se llama publicador y tiene que ver el año de servicio entregado a la gente común, que ver solamente con la gente que hace servicio de testigo de Jehová y que predica y que informa, el número de esta gente y cuántas horas dedica. También me gustaría poder establecer o definir dos conceptos que pareciera que son similares, equivalentes, sinónimos, pero no lo son. Quizás de algún modo
En nuestras conversaciones habituales pareciera que son lo mismo, pero no lo son cuando uno va a aspectos técnicos o de estadística. Estos son la diferencia entre datos e información. Datos son simplemente cifras, son expresiones cuantitativas que reflejan un hecho en particular. Representan una fotografía de lo que está pasando en un momento particular y es simplemente una expresión cantidad de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando. Simplemente un número frío. Por ejemplo, en una congregación, el promedio de predicación fue de 110 horas al mes, o de 60 horas al mes, o 10 horas al mes. Esos son datos, datos fríos, simplemente datos. O el número de publicadores es tanto, 120. En otra congregación es 130, etcétera. Son datos. Información es otra cosa. Información es lo que se obtiene a partir del procesamiento de los datos. Una tabla o una columna que contiene una gran cantidad de cifras es simplemente dato. Cuando procesan estos datos, se obtiene una información. Y uno puede decir, oh, todos estos datos nos demuestran que en tal o cual año hay un aumento en la variable que se está estudiando, o hay un decrecimiento en la variable que se está estudiando o lo que se quiere analizar. Esta información nos permite obtener conocimiento, y el conocimiento nos permite a nosotros tomar decisiones. Entonces, es un asunto lógico. Se sabe ya desde hace mucho cómo se procesa en un estudio de cómo se obtiene esta información. Sin ir más lejos, aquí vamos con esto. Aquí con la información de los grandes totales de los años fiscales podemos establecer no solamente los datos y verlos ahí en frío, sino que podemos obtener información de esto, pero tenemos que primero procesar los datos. Y es lo que nosotros vamos a hacer y los invito a ustedes también a hacer. Quizás hasta cierto grado el tema no sea inmediato para muchas personas, pero no tiene nada que ver con que alguien no tenga la habilidad intelectual necesaria, ¿no? Muchas veces tiene que ver con que o no se nos enseñó bien, o porque no nos gusta el tema, o porque de un modo u otro lo encontramos oscuro o agreste y no queremos, qué sé yo, involucrarnos demasiado. Pero vamos a tratar de hacerlo de un modo tal que se pueda entender por lo menos el concepto y la mecánica que hay detrás para poder procesar los datos. Todo el año de servicio 2020 y vamos desde ahí a establecer la base para obtener más datos que nos generen información. Y esta información nos va a ayudar a nosotros para poder tomar decisiones basadas en conocimiento de causa. Y estas decisiones nos van a permitir a nosotros poder actuar en tiempos de incertidumbre. Fundamentalmente, ustedes ya lo están entendiendo, las estadísticas nos permiten a nosotros poder proyectar eventos hacia el futuro. Nadie sabe el futuro, nadie entiende el futuro, pero las estadísticas y el procesamiento de datos que generan información nos permiten saber o pronosticar lo que va a ocurrir al futuro con cierto grado de certeza. Ok, entonces vamos a obtener nuestros datos. Afortunadamente vivimos en el tiempo de Internet, así que vamos a nuestro buscador y ponemos ahí en el Google 2020 grandes totales jw.org. Hacemos clic, vamos a la página de los testigos de Jehová y ahí va a aparecer 2020 grandes totales y nos llama la atención muchísimo que el porcentaje de crecimiento sobre el 19 fue menos 0,6%. Eso vamos a tratar de determinar cómo se obtiene. Vamos ahí, seguimos adelante y copiamos toda la página, todos los datos que están ahí tabulados de todos los países. Hacemos todo eso, arrastramos, copiamos y destacamos, copiamos y pegamos en Excel. Vamos a copiarlo ahí. Tenía yo unos años atrás ya copiados de antes. Y expandimos para poder ver mejor, ordenar. Y fijamos la primera fila.
La primera fila la fijamos para que se mueva cuando bajemos, sigan estando los títulos de las columnas ahí. Ahora, nosotros queremos ver, como hemos dicho, los porcentajes de diferencia respecto al año 2019. El tema está en que en el año de servicio ahora la gente, ellos están publicando solamente el promedio de publicadores o de máximo de publicadores del año 2020, pero no el 2019. Necesitamos el año 2019 para obtener esa cifra. ¿Cómo vamos? Lo obtenemos desde la tabulación del año 2019. Y ahí simplemente llegamos y copiamos. Pero hay que determinar si acaso todos los datos corresponden o no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar todos los datos del 2019 y ponerlos lado a lado para ver si acaso se corresponden con la fecha o no, para poder no cometer errores de que ponemos la fecha de un país que corresponda con otro. Así es que vamos a comparar lado a lado, a ver si acaso corresponde cada uno, si acaso está bien. Y nos damos cuenta después de una breve búsqueda de comparación lado a lado y tabulado lado a lado de que en realidad sí, podemos ocupar una columna fácilmente como equivalencia para el año 2019. Así es que borramos lo que no nos sirve. Pucha, borré todo. Para el año 2002. Hay que volver, borramos solamente lo que no nos sirve y dejamos lo que tiene que ver con la columna de el promedio de publicadores, porque el otro es lo que queremos determinar. Así que ahí está. Ponemos eso aquí, la destacamos, vamos a agregar una columna. A este otro lado, en un lugar donde nos permita hacer el cambio de columnas, y ponemos y arrastramos la columna del promedio de publicadores del año 2019. Y ahora sí, podemos calcular la variación. ¿Cómo se hace la variación? ¿Cómo se calcula la variación? Primero lo que tenemos que determinar es la diferencia entre un año y otro. Vamos a hacer una resta que nos permita calcular primero la comparación desde el año 2019 al año 2020. Voy a destacar esta columna que es la que pusimos nueva para que sepamos, ahí está. Entonces vamos a hacer una pequeña fórmula acá que nos va a permitir calcular la diferencia entre el año 2020 y el año 2019. Vamos a hacer esa diferencia. Primero ponemos ahí restar el año 2020, todos los publicadores del año 2019, y nos da esa cantidad. En este caso una cantidad negativa, que es que tienen menos 36 publicadores desde un año con respecto del otro. O sea, hoy 36 publicadores menos. Pero hay que determinar eso en cuanto a porcentaje. ¿Qué porcentaje es esta variación desde el total que hubo en el año 2019? Porque queremos ver la diferencia respecto del año 2019. Ahí está. Entonces, se hace esto, se establece un porcentaje de lo que es la diferencia contra el año 2019, que va a ser el total, y nos va a dar ahí la cantidad. Vamos a ver si acaso nos da la cantidad. 100 multiplicado por la diferencia dividido por el año 2019 que estamos viendo ahí. Entonces vamos a ponerlo ahí. Esa es la columna, ahí está, esta cuestión, y nos da la cantidad. Precisamente es menos 1%. Ahí está. Vamos a arreglarlo acá. Vamos a aumentarlo en dos cifras significativas, porque son dos cifras las que ellos ocupan. Están ocupando 10 y 0, y fracción. Entonces tenemos dos cifras significativas que son las que nos importan ahí. Vamos a arrastrar todo esto y simplemente el software nos va a permitir hacer el cálculo directo. Allí tenemos 0,6 que corresponde ahí a 0,6, que es lo que queremos determinar exactamente. Así que ahí tenemos esa información que corresponde para todos los papeles. ¿Por qué hacemos esto? Porque el gran total del año 2020 no nos da todos los porcentajes de variación. Pero con este arreglo que hemos hecho nosotros aquí, sí tenemos todos los arreglos para todos los países. A diferencia de lo que aparece en la tabla de la JW.org, nosotros con este sí podemos obtener todos los datos de todas las variaciones, y podemos hacer también algún tipo de información con esto que nos permita tomar estos datos y determinarlos. Ahora, con todos los datos de estas variaciones nosotros podemos ver tendencias.
y las tendencias nos permiten a nosotros hacer proyecciones. Y eso es lo que nosotros vamos a ver aquí en particular. La fecha de la variación de crecimiento anual nos permite a nosotros poder determinar cuánto varía un año respecto de otro. Si uno tabulara todos los años los crecimientos y decrecimientos, tendríamos un gráfico como este. Este gráfico es un porcentaje de crecimiento en número de gente que es publicadora, no solamente bautizados anuales, sino que en general de crecimiento, en un periodo de 60 años. Y aquí nosotros podemos ver un gráfico que ilustra una tendencia claramente observable hacia la baja. Usted lo puede ver ahí. La última fecha que ya nosotros calculamos, vimos cómo hicimos el cálculo, que es 0,6% de crecimiento, es menos 0,6% de crecimiento. Es básicamente una contracción. Ahí está, menos 0,6% en el año 2020, que es en realidad un salto al vacío desde el año anterior, que era 1,3 de crecimiento, ahora es menos 0,6. Pero esto no obedece solamente a la pandemia, sino que es una tendencia que ocurre ya con más de varias décadas, con varias décadas. La tendencia sugería de que a mediados de la década del 20 íbamos a entrar en un periodo de crecimiento como ocurrió solamente en dos oportunidades antes. En el año, como ahí lo podemos ver, en el año 1977 y 1978. Nosotros esperábamos de que el crecimiento o decrecimiento iba a ocurrir solamente a mediados de la década de los 20. Pero este problema para la secta se acrecentó con la pandemia. Esto es una de las cosas que nosotros podemos analizar y vamos a seguir analizando más datos y más información en videos sucesivos. Muchas gracias.